El expositor que impartirá la presente sesión es Francisco Maffioletti, psicólogo y perito forense, doctor en Psicología, Universidad de Buenos Aires, UBA, Argentina. Máster en Psicología Clínica, Legal y Forense, Universidad Complutense de Madrid, España. Diplomado en Derecho de la Familia de la UAH, Facultad de Medicina de la UCH, entre otras. Sin más que agregar, le damos paso a Francisco para que inicie la exposición el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Eh, Muy contento de poder estar reunidos esta tarde con ustedes. Estamos llegando a los 300 participantes conectados, lo cual es mucha gente y es gente probablemente que viene de espacios muy diversos. Eh, y en eso me gustaría intentar al menos transmitir ciertas ideas con relación al título de esta presentación, que, que es impacto del peritaje psicológico en la decisión judicial, transmitir algunas ideas que pudieran responder a las expectativas que genere un título de esta naturaleza, ¿no? Eh, a ver, y para eso nos valemos también del tiempo que tenemos para intercambiar, que como ya adelantaba la moderadora, eh, Grecia, es un tiempo que no es suficiente para que todos puedan formular las preguntas, ni tampoco podamos hacer un diálogo. Por eso voy a tener que partir desde cuestiones generales para ver si podemos ir aterrizando en algunas cuestiones más particulares, ¿no? Y me alegra mucho el interés, me alegra mucho pensar que hay preocupación no solamente por aprender técnica, sino que por preguntarnos, que es el deber de todo científico y de todo perito, preguntarnos acerca de una cuestión tan esencial como la forma en que va a ser entendida, escuchada, valorada y comprendida nuestra actuación en el ámbito de la justicia. No resulta muy natural para la ciencia el, el operar en contextos tan abiertos y expuestos como el del sistema de justicia, ¿no? Cuando hablamos de sistema de justicia hablamos de no solamente el poder judicial, uno de los tres poderes que está abocado de manera exclusiva a conocer y a juzgar y valorar las causas, antiguamente incluso investigar antes del año 2000, cuestión que fue modificada por la reforma procesal penal y definió que hay una institución, que es el Ministerio Público, quien eh, en su ley 19.640 del año 99 tiene por función de dirigir de forma exclusiva la investigación de hechos constitutivos de delito. Y se creó también la Defensoría Penal Pública, y estos son, no estoy hablando de cuestiones históricas, sino que de elementos necesarios para la reflexión que pretendemos hacer hoy día. La Defensoría Penal Pública como organismo dependiente del Poder Ejecutivo, particularmente del Ministerio de Justicia, que tiene la elevada misión de representar a los imputados y sobre todo velar por el debido proceso, al igual que el juez de garantía durante toda la etapa investigativa y el tribunal durante la etapa de juzgamiento, ¿no? Pero ya nos situamos en un plano en el cual hay tres actores al menos, ¿no? Eh, el Poder Judicial a través de los juzgados de garantía o los tribunales orales en lo penal, por una parte, que tiene una función muy clara de tomar una decisión, y la parte querellante por parte del Estado, investigadora y directora de la investigación, que es la Fiscalía, a la cual se pueden adosar
los querellantes particulares, y por el otro lado la Defensoría Penal Pública, a quienes también se pueden adosar las defensas particulares. Y es importante entender este esquema triangular porque de lo que da cuenta es precisamente de una pugna entre dos partes, ¿no? Un proceso que se cataloga después de la reforma procesal penal como un proceso adversarial, ¿no? Donde hay dos adversarios que están en esta pugna, porque tienen intereses distintos, porque sostienen teorías del caso distintas, porque cada uno ve en el sistema representado sus expectativas y esperanzas, digamos, de poder determinar la decisión judicial hacia el lado que le interesa, ¿no? Eh, Pasa lo mismo con el delito. Si nos vamos al ámbito penal, voy a tratar de no descuidar el ámbito de tribunales de familia. Y disculpen si no voy al PPT, porque la línea de desarrollo del PPT probablemente sea un poquitito distinta a la que voy a desplegar en este momento con ustedes, a ver si nos apoyamos en alguna lámina del PPT para ilustrar de forma gráfica lo que quiero plantear. Clásicamente en el ámbito del derecho penal, de lo que se habla es de... perdón, voy a bajar la mano aquí porque me distrae un poquitito. Eh, Clásicamente, lo que sucede en el ámbito penal, que es un ámbito por excelencia vinculado a la comisión de delitos, es una pugna o un conflicto entre la víctima y el imputado, ¿no? Hay un hecho que comete el imputado que es contrario a la normativa legal, al ordenamiento jurídico, a los valores sociales. Y esta conducta que comete el imputado, que vulnera bienes jurídicos individuales y en algunos casos supraindividuales, como la integridad corporal, la integridad sexual, la propiedad privada del sujeto, eh, su libertad de desplazamiento, entre otras, es tomado por el Estado quien dice, en tanto regulé la conducta social a través del Código Penal y una serie de prohibiciones y restricciones respecto a de ciertas conductas que, como decía, vulneran bienes jurídicos y que afectan a las personas y a la sociedad en su conjunto. Conociendo estos casos, voy a generar un dispositivo para que esto se tramite, que es el sistema de justicia, para que se investigue y, en definitiva, para poder resolver respecto de la causa. No sé si ustedes tienen una noción clara, pero más allá de lo que digan las noticias, los medios de comunicación, que en general en estos temas, en materia de criminalidad, no son muy precisos, más bien tienden a ser efectistas, a sobredimensionar algunos fenómenos. La realidad que tenemos hoy día y que tenemos los últimos años, 3, 4, 5 años en Chile, es que anualmente se denuncian 1,5 millones de delitos, ¿sí? Por tanto, tenemos 1,5 millones de víctimas y un poquitito más porque hay más víctimas que causas, ¿no? A veces hay causas con 5 víctimas, con 15 víctimas, en fin. En este contexto adversarial, en este contexto de pugna, tanto en el ámbito penal como en el ámbito de tribunales de familia, en el cual está en general la madre y el padre no habiendo podido resolver sus conflictos de forma personal entre ellos, elevan al sistema de justicia el conocimiento de la situación por la cual atraviesan, en general una separación,
No todos los casos son de eso, hay adopciones y hay otros tipos de casos, también la violencia intrafamiliar, sin que necesariamente haya una separación, pero en general el caso más prototípico es cuando hay una separación y es necesario determinar con quién viven los hijos y cómo va a ser la relación directa y regular de la persona que no se quedó con los hijos con ellos. ¿Cuántas veces los va a ver a la semana? ¿Dónde? ¿De qué manera? Si es con pernoctación o no. Pero en uno y otro escenario, en el ámbito penal y en el ámbito de familia, lo que caracteriza al sistema de justicia es que hay dos partes que están en pugna, respecto a las cuales emerge un tercero, que es el Poder Judicial, a través de los tribunales de garantía y los tribunales orales lo penales y de familia. Emerge el Poder Judicial para tomar una decisión, hacer una valoración primero de los hechos que se le presentan y en definitiva tomar una decisión. En resumen, podríamos decir que el sistema de justicia empieza a operar cuando falla todos los mecanismos sociales e individuales anteriores de resolución de conflictos, por una parte. Segundo, el sistema de justicia, más allá de lo que nosotros queramos o podamos sentir o imaginemos, no es un sistema que necesariamente va a tomar una decisión que vaya a dejar contenta a las partes, ni contenta a la sociedad, y que muchas veces uno podría incluso pensar que no se hizo justicia, ¿sí? Justicia en el sentido social de la palabra y no en el sentido jurídico normativo de ella. ¿Por qué digo esto? Porque el sistema de justicia va a tomar la decisión que puede tomar en virtud de los antecedentes que se le presentan. No puede tomar la decisión que al tribunal en su fuero interno le parezca la más adecuada y la más justa, entre comillas, de acuerdo a la definición de justicia que hace Aristóteles, ¿no? 400 siglos antes de, hace 2500 años, que es justicia entendida como dar a cada cual lo que necesita o dar a cada cual lo que merece, ¿no? Si hay una de las dos partes que está en pugna que presenta unos antecedentes, una prueba débil o no hace su trabajo, el tribunal va a tener que tomar la decisión con lo que se le presentó. ¿Por qué? Porque el tribunal tiene que tener una actitud de equidistancia respecto de las partes. Hay principios que guían la decisión judicial y que dicen relación con la racionalidad, la proporcionalidad, la coherencia y el tomar una decisión de acuerdo a aquello que se haya podido acreditar ante ellos. Entonces, si uno cree que el tribunal va a conocer lo que plantea alguna de las partes y que va a tomar la decisión que a ellos le parezca la más adecuada, probablemente no ha entendido bien cómo funciona el sistema, ¿no? Y el sistema, en definitiva, para no alejarme mucho del tema de hoy, lo que requiere por parte de ambas partes es que se le presenten la mayor cantidad de antecedentes para, teniendo la mayor cantidad de antecedentes, formarse la visión más amplia posible respecto del caso, valorar y ponderar lo que le plantean las partes, y en virtud de eso y de ciertos principios que vamos a mencionar ahora, tomar, comillas, la mejor decisión con los elementos que se tiene. Que no necesariamente, les digo, va a ser la decisión más justa en el sentido profundo de la justicia, sino que sin duda va a ser la más justa desde el punto de vista de que el tribunal ha tomado una decisión con todos estos principios de los cuales hablamos, de acuerdo a los antecedentes que tuvo enfrente, ¿no? Desde el año 2000 en adelante, cuando comienza la reforma procesal penal,
y el sistema se abre, se hace público, ya no es escriturado, es más ágil, y se generan estas distintas instancias para representar los intereses de las partes, empieza cada vez a demandar de manera más clara la expertise que le puede proporcionar la ciencia. Ya no basta con argumentar, ya no basta con presentar testigos, respecto de los cuales se podrían decir muchas cosas, que no tienen la capacidad para incorporar información de forma adecuada, con distorsiones en sus sentidos, ¿cierto? O testigos que sean parciales, que tengan algún grado de interés en la causa. Nadie va a llevar un testigo que vaya a decir algo contrario a lo que quiere sostener, ¿no? Incluso se va a cuestionar, en algunos casos, la propia calidad de la declaración de la víctima, señalando que malinterpretó la realidad, que no recuerda de forma exacta, etc. Y por tanto, la decisión judicial muchas veces no tiene los elementos suficientes como quisiera para tomar decisiones. Y además que el tribunal tampoco tiene el conocimiento en todas las áreas del saber para poder valorar, aquilatar y ponderar la evidencia que se le presenta. Por cierto que tiene que tener una actitud crítica, despierta, en esa valoración que pretende hacer respecto de los hechos que se le presentan. Tiene que tener mínimos conocimientos para poder tener una noción respecto de si es que lo que se le está planteando como conocimiento científico se ajusta o no a un posible conocimiento riguroso desde la ciencia. Y en definitiva, se empieza a llamar a la ciencia para que aporte con lo que sabe hacer, que es trabajar con un método científico, ¿cierto? Que implica tener un sistema ordenado, progresivo, amplio, en términos de trabajar con distintas hipótesis desde un comienzo, levantar la mayor cantidad de información posible, triangular la información de manera crítica, como hace la ciencia, establecer, de acuerdo a los principios de la lógica, las posibles contradicciones, se trabaja con probabilidad de que los hechos ocurran de una determinada manera o de otra, en tanto, sobre todo, en tanto han sucedido anteriormente de una determinada forma. Por ejemplo, si todos los meses de agosto de todos los últimos 100 años llueve, es probable que en agosto del 2024 llueva, ¿sí? De ahí a establecer con claridad cuánto va a llover va a depender de una serie de otros elementos, ¿no? Pero también la ciencia tiene algo que es muy requerido en este contexto y que dice relación con esa aproximación al objeto de estudio más aséptica, más limpia, más pura, sin interés, de manera objetiva e imparcial. Y eso es algo que el tribunal valora extraordinariamente porque lo que se le presenta a diario son la posición de dos partes que, como decíamos, están en un proceso adversarial, están en pugna, y que son dos partes que tienen intereses creados y se van a beneficiar de una u otra manera de acuerdo a la decisión que el tribunal tome. Por tanto, al tribunal o al juez le viene muy bien el tener ese recurso científico, experto en un área del conocimiento, a veces hiperespecífica, que va a venir a señalarle con esa objetividad e imparcialidad, habiendo triangulado la información, trabajando en base a hipótesis, utilizando metodologías válidas y confiables.
válidas, que mida lo que dice medir, confiables, que sean reproducibles por otro profesional bajo circunstancias similares y que se arribe a resultados muy idénticos o próximos, ¿sí? Todo ese conocimiento científico es el que es relevante para el tribunal. Ahora, desde hace más de 80 años, a los tribunales a nivel internacional se les han planteado algunas inquietudes respecto de cómo valorar la prueba. En el año 1954, ya el Tribunal Supremo Alemán, que es como la Corte Suprema de Alemania, le planteó a 6 expertos, bueno, usted evalúa el testimonio de la víctima o de un testigo, ¿cuáles son los criterios que usted utiliza? Le pregunta a 2 médicos, a 2 jueces de primera instancia y a 2 psicólogos. ¿En qué difiere la valoración del testimonio que hace usted respecto de el relato de ese sujeto versus la que puedo hacer yo como tribunal? Y es ahí donde empiezan a surgir las hipótesis de Udo-Undeutsch que terminan en el sistema del SBA, ¿no? El Extreme Validity Assessment, que tiene dentro de sus componentes el CBCA, que es probablemente que ustedes conocen, pero el sistema global es el SBA. Pero adicionalmente, y a medida que empieza la ciencia a asistir a los tribunales, y esto sucede desde fines de 1800, desde después de 1874, que la psicología pasa oficial y formalmente a constituirse en una ciencia, en este hito del laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, de Wilhelm Wundt, etc., ya no somos filosofía, ya no nos preocupamos del alma, sino que del psiquismo y con una serie de procedimientos científicos. Desde fines de 1800 que estamos aportando al sistema de justicia y a la mejor toma de decisiones, y empiezan a surgir nuevas metodologías o metodologías de evaluación psicológica o de otras disciplinas, químicas, etcétera, que los tribunales no conocen y empiezan a tener dudas respecto de esos sistemas. Profesionales empiezan a llegar a las audiencias y a exponer sus informes con unas metodologías que el tribunal nunca había escuchado. Y frente a esas metodologías nuevas, empieza a surgir en la década del 40-50 un estándar en Estados Unidos, que es el estándar FRIE, y después de los años 70, el estándar Dauber, que son orientaciones que tiene el tribunal, y que básicamente lo que plantean es que frente a una metodología nueva, el tribunal deberá tener en consideración, primero, si es que esta metodología que está planteando el perito X es una metodología que sea propia de su ciencia, de su disciplina y de su área de especialidad. Digamos, si hay otros que la ocupen y si está validada en su contexto. Dos, si tiene publicaciones científicas, porque si hay publicaciones está la posibilidad de rebatir y de generar un debate y una crítica y un cuestionamiento a ciertas metodologías que no reúnan los requisitos necesarios para tener este estatuto científico, que tenga un procedimiento claro, inequívoco, ¿cierto? Y explícito, y que además, en los casos en que compete, que no son todos, que tenga un error conocido o al menos la posibilidad de tener ciertos controles respecto del error, ¿no? Como por ejemplo el MPI-2 que tiene la escala LFK y algunos otros sistemas que desarrollan dentro de ellos mismos procedimientos o métodos para controlar cuando alguien está simulando, cuando hay inconsistencia en la respuesta, etcétera, etcétera. Además, creo que es importante, además de estas consideraciones que hemos mencionado, que todo perito sepa que su trabajo pericial
en último término, es algo que le va a servir de orientación al tribunal. Y se habla en el ámbito de la justicia de que no existe ningún peritaje, y esto es por definición sustantiva, digamos, del sistema, por principios del sistema de juzgamiento, ningún peritaje va a tener un carácter vinculante respecto a la decisión del tribunal. Vale decir, no existen peritajes que obliguen al tribunal a valorar algún elemento obligatoriamente en tal o cual sentido, y menos aún que la decisión final, por ejemplo, un tribunal oral o penal, de condenar o absolver, o de un jueza de familia, de conceder o no la susceptibilidad de adopción, o de determinar el cuidado personal, esté determinado por un peritaje en particular. En ese sentido, todo el peritaje y todo el trabajo de la ciencia, independiente de los principios que la guían, de cientificidad, de que el procedimiento sea estudiado, sea válido, ninguna de las metodologías o, o de las conclusiones científicas a las cuales se arribe desde cualquier disciplina, química, ADN, física, criminalística en todas sus materias o cualquier otra disciplina científica, ninguna de ellas va a obligar al tribunal a tomar una decisión en el sentido que le están planteando, sino en la medida que el tribunal se convenza de que es un buen peritaje, que resultan bien fundadas las conclusiones a las cuales llega, de que es un perito que está bien formado y que tiene antecedentes y méritos suficientes, tiene una formación de licenciatura, de maestría, de doctorado o de cursos que ha tomado específicos respecto a algunas materias, que lo acreditan y lo hacen susceptible de ser considerado una persona hábil, diestra, experta en esta ciencia, arte o oficio o campo específico de conocimiento que, al cual adscribe su especialización, ¿no? Dicho esto, hay que señalar también que la ley le plantea al tribunal ciertos criterios para valorar la prueba que se le presenta. Así, en el artículo 295 del Código Procesal Penal, y voy a ver si lo tengo por aquí, se plantea que hay libertad de prueba para las partes. O sea, las partes pueden presentar lo que a ellos les parezca conveniente, siempre y cuando sea una prueba obtenida de forma legal, lícita, ¿cierto? Sin infringir garantías ni derechos. Le dice a las partes que pueden, y al tribunal, que hay libertad de prueba, pero también 2 artículos después le dice, y usted, para valorar la prueba, perdón, eh, no sé qué artículo dije del procesal penal, creo que dije el 275, que es la obligación de denunciar. Eh, Voy a corregirme inmediatamente, es el 175. Lo voy a buscar a ver si lo encuentro. No, 175 es la denuncia obligatoria. El 295 estoy bien. Libertad de prueba. Ya. Disculpen, he dormido poco, vengo viajando, me llegué hoy día en la mañana de Iquique, estuve todo el día de ayer, fui por el día, fuimos a Pisagua y estuvimos con agrupaciones. Aparte de la libertad de prueba, en el 297 le entrega criterios de valoración de la prueba. Le dice al tribunal, usted cuando conozca la prueba, un perito psicólogo, trabajador social, un perito psiquiatra, médico, de cualquier especialidad, cuando usted escuche la prueba por parte de ellos, usted la tiene que valorar en libertad, ¿cierto? De acuerdo a su sana crítica, y particularmente le da 3 criterios. Dice, valórelo de acuerdo a las máximas de la experiencia,
valórela de acuerdo a los conocimientos científicamente afianzados y valórelos también, y esto es de perogrullo, de acuerdo a la no contradicción de los principios de la lógica. Esto quiere decir que los propios jueces van a tener un cierto bagaje, un conocimiento que han ido acumulando en el tiempo, van a aplicar criterios racionales, dentro de los cuales uno de los principales es la no contradicción, ¿no? Un sujeto no puede estar en Santiago cometiendo un delito y al mismo tiempo, al mismo día y la misma hora, estar en Arica siendo intervenido en una operación, ¿no? O en Europa viajando y que eso esté acreditado con pasaportes, con certificados de la policía. Estoy poniendo un ejemplo extremo, pero esto de alguna manera permite ilustrar que en la decisión judicial hay muchos elementos que se ponen en juego, más allá de los que el perito cree y con unas lógicas distintas, ¿no? A veces el perito se molesta porque el tribunal no toma una decisión en el sentido de que él ha dicho. Por ejemplo, podría ser más propio de una pericia física o química de ADN, ¿no? Yo le estoy diciendo que la sangre que yo analicé en mi laboratorio, que me trajeron del sitio del suceso, corresponde en un 99,999 periodo a la sangre que le saqué a este señor o que me trajo a este señor diciendo que era de él, y usted por tanto debiera tomar una decisión en tal o cual sentido, ¿no? Pero también existe el error. También es posible que a ese perito químico le hayan llevado dos muestras de sangre del sitio del suceso, creyendo que una era del sitio del suceso y otra era del sujeto al cual le sacaron la sangre, para determinar si es que estuvo ahí ese día a esa hora. O al menos si es que estuvo ahí, ¿no? El día y la hora no lo vamos a ver con la sangre, vamos a ver con otros elementos. En fin, bueno, yo hice mi tesis doctoral en la valoración y quizás les resulta más claro ilustrarlo con ejemplos, ¿no? Salirnos un poquitito de la teoría. Eh, Hice mi tesis doctoral con la valoración sobre la imputabilidad o inimputabilidad que hacen los tribunales. Esto quiere decir cuando se les presenta un sujeto que ha cometido delito y al momento de la comisión del delito y actuando por el influjo de un trastorno mental, eh, lo logra concretar, ¿no? Como considera un tribunal cuando hay un sujeto que se está planteando que es psicótico y que cometió un delito, o tiene un retraso mental grave o profundo, o tiene una demencia, o un cuadro orgánico cerebral. Eh, Eso es un ejemplo. Otro estudio, probablemente el primero que hicimos acá en Chile, porque en otros países se hace y es habitual. El año 2006 estudiamos una serie de sentencias sobre credibilidad del testimonio y cómo las valoraban los tribunales, ¿no? Y tomamos las causas y vimos qué es lo que planteaban los peritos y lo contrastamos con la decisión judicial. Y en algunos casos nos dimos cuenta que el peritaje había sido bien valorado por el tribunal y había tomado una decisión respecto de el caso que iba en la línea del peritaje. Y en otros casos nos dimos cuenta que el tribunal valoraba mal el peritaje, lo criticaba, lo cuestionaba, no le asignaba valor y que la conclusión era coherente también con esa valoración. Pero también hay otras dos posibilidades, que el tribunal le dé valor al peritaje
y concluya algo distinto a lo del peritaje, o que el tribunal no le dé valor al peritaje y concluya algo contrario a eso. ¿Por qué? Porque no se presenta solo un peritaje, sino que son muchos. Porque la decisión del tribunal no descansa solo en los peritajes, sino que en los alegatos de apertura de las partes, de la Fiscalía, de la Defensoría, y en los alegatos de clausura de las partes, donde se establece mediante argumentaciones, mediante razonamientos lógicos, cuál es la versión más real y plausible de algo que ya sucedió. En el caso de lo penal, el homicidio, el robo, la violación ya sucedieron y no vamos a poder exponer ahí para la decisión judicial los hechos tal cual fueron 100% o de manera rigurosa, sino que la tarea va a consistir en permitir un dispositivo que permita a las partes, posibilite que las partes presenten las evidencias y dibujen una realidad lo más probable o lo más plausible con relación a cómo habrían sido los hechos y la verdad. Por tanto, ya no es una verdad real, sino que es una verdad judicial en términos de lo que se puede llegar a reconstruir respecto de una situación. Como no me gusta descuidar el ámbito de los tribunales de familia, pasa por analogía lo mismo en tribunales de familia. Ya no respecto de hechos pasados constitutivos de delitos, sino que hechos actuales de que la pareja está separada y uno le dice, el otro se lleva pésimo con los niños no quieren estar con él. Y él dice, o ella, está lo mismo, yo me llevo muy bien con los niños, lo único que quieren es estar conmigo y no con el otro, ¿no? Y en base a esas argumentaciones, el tribunal tiene que, al final del día, tomar una decisión. Por ello, me parece muy claro el que una exigencia para los profesionales de una determinada disciplina, primero, es que la conozcan a cabalidad, que estén titulados, que tengan una licenciatura, ojalá que les haya ido bien, ¿cierto? Y que tengan elementos y méritos que exhibir. Lo otro es lo que están haciendo ustedes, es que una vez que han estudiado una carrera, sigan en un proceso de formación continua idealmente, pero si no, en un proceso de formación donde incluyan cursos, diplomados, charlas, congresos, seminarios, magísteres, doctorados, que les permitan y que den cuenta de que ustedes han ido incorporando nuevos conocimientos en un nivel más alto cada vez luego de haber terminado su licenciatura. Y eso en principio los convierte a ustedes en personas aptas o más aptas que otros. Digo en principio, porque después, cuando se está ahí en el estrado, cuando se está en el juicio, y usted tiene que sentarse ahí a explicar su peritaje, dar cuenta de la metodología que utilizó, señalar las conclusiones a las cuales llegó en virtud de esa metodología, mostrar el análisis que hizo de esos resultados y lo que en definitiva concluye respecto de lo que se le preguntó y que originó su intervención, ahí usted, mediante su argumento, mediante la retórica, mediante la capacidad que tenga de transmitir ideas, consideraciones, distintos puntos de vista, de explicar los procedimientos que utilizó, de mostrarse como una persona que ha contemplado esta posibilidad y esta otra también, y que esta la ha descartado por motivos fundados, que lo ha sometido a un procedimiento, ha tensionado los contenidos. No solamente descartó una hipótesis porque le pareció poco plausible a priori,
la descartó por esta y esta otra razón, que son transmisibles al tribunal. Y si al tribunal eso le hace sentido, usted le va a estar ayudando a que tome una mejor decisión. Y si al tribunal le hace sentido, es porque el tribunal de alguna manera también ve las cosas de esa forma, y lo que usted está haciendo más que convencerlo es entregarle elementos desde la ciencia que le permitan quizás cuestionar sus apreciaciones, pero cuando logra convencerse de ellas, tener contenidos y elementos que le permitan fundarla también en la ciencia. El procedimiento pericial es complejo, la formación del perito eh, es larga. Eh, Hemos dado pasos en Chile, les digo, desde el año 2000 que empieza la reforma procesal hasta el 2005 que se termina de instalar. Hemos ido generando un campo. El año 2006 con un colega a quien aprecio mucho, Christian Anker, hicimos un llamado, una licitación pública desde la Fiscalía Nacional y creamos el primer registro nacional de peritos psicólogos del Ministerio Público para resolver y tener a mano profesionales capacitados y acreditados, que cuando fallara el médico legal o no hubiesen cupos o listas de espera muy largas, y los peritos de ambas policías y los peritos de los CTD en esa época, los DAM, hoy día no dieran abasto, recurrir a peritos privados que también presten servicio y que tengan una formación especializada. Hoy día estamos en días de cierre de la licitación que hace el propio Poder Judicial desde hace varios años, probablemente 10, al listado bianual de peritos que llevan las ilustrísimas Cortes de Apelaciones, que también colaboran para que las partes puedan conocer y echar mano de los peritos que están acreditados en las distintas áreas, de las distintas disciplinas. Y cada vez esto se ha ido especializando. Yo al menos tengo una opinión crítica en términos de que todavía tenemos un campo y una brecha para seguir mejorando, y tengo algunas ideas respecto de cómo podríamos mejorar, por cierto, y que en algún momento las plantearé. Pero si me permiten aventurarles alguna, yo tengo la idea de que debiera haber un gran organismo que dependiera del Poder Judicial y que se quede a cargo de todo el tema pericial a nivel nacional. Hoy día, de alguna manera, todos los lineamientos, la obligación de generar lineamientos técnicos para ámbito pericial, la ley la hace descansar en el Servicio Médico Legal, como un organismo que está dedicado a aquello. Si ustedes quieren ver cuáles son esos lineamientos, los empezaron a plasmar en un primer documento el año 2009, que perfeccionaron el 2015, terminaron de pulir el 2018 y terminaron de actualizar el 2020, que se llama la Guía Normativa Técnico-Pericial en las áreas de salud mental, psiquiatría, psicología y trabajo social, que es una pequeña partecita de esa guía, porque la guía es más amplia, incluye autopsias, incluye alcoholemia y lesiones, pero creo que sería la forma. La otra es inyectarle al propio médico legal un, unos grandes recursos, digamos, y probablemente sacarlo de la dependencia del Ministerio de Justicia para llevarlo a un plano de mayor autonomía. Pero sin duda lo que ustedes están haciendo hoy día es algo importante eh, en términos de la participación en estos espacios que cada vez son más necesarios de conversación, discusión
y sobre todo reflexión respecto de en qué consiste la labor pericial. Pero para reflexionar, primero hay que conocer algunas cosas, ¿no? Y en eso, y esto es de las últimas cuestiones que les planteo para que podamos generar alguna especie de diálogo, si es posible, con 300 personas, eh, por eso la invitación siempre es a que ustedes puedan, como expertos en una disciplina y en una ciencia, trabajen activamente para conocer el sistema de justicia chileno, las instituciones que lo conforman, los principios que lo guían, las lógicas que hay detrás de eso, por qué existe la presunción de inocencia, por qué la prisión preventiva es de última ratio y una medida cuando han fallado todas las anteriores y que no implica ningún grado de juicio o prejuicio o juicio previo respecto a la culpabilidad, sino que es una medida de aseguramiento, y que conozcan las distintas leyes con las cuales les va a tocar operar. Probablemente no con la ley 20.000 de drogas, pero eventualmente, con la 19.640 del Orgánica Constitucional del Ministerio Público del año 99, la ley 19.968 que crea los tribunales de familia, la ley 20.013 de maltrato relevante, la 20.084 de responsabilidad penal adolescente, la 21.054 o 154, ya no recuerdo, se me cruzan con la mía, la de mi trabajo, que es de entrevistas videograbadas, ¿cierto? Del año 2019, 18-19. En definitiva, en todos los ámbitos en los cuales ustedes operen, debieran conocer las leyes, porque las leyes son eh, la orientación que ha creado el Poder Legislativo y las directrices que ustedes tienen que conocer. Particularmente, bueno, se me olvida, el Código Procesal Penal, el Código Penal, y aparte la Ley de Tribunales de Familia, al menos el artículo 225, número 2 del Código Civil, que también da orientaciones a los jueces de familia para que tomen decisiones en el ámbito del cuidado personal y el régimen comunicacional. En fin, es como llegar a un país que uno no conoce y siempre es bueno leer un poquitito antes de ese país, ¿cierto? De su cultura, de sus tradiciones, de sus hábitos, costumbres, del idioma, del valor de la moneda, etcétera. No podemos llegar nosotros como disciplinas no jurídicas, digamos, a operar en este ámbito solo desde nuestra disciplina. Eso induce a error, es tremendamente complejo, yo diría en algún punto irresponsable. Si yo soy un traumatólogo que ve, no sé, eh, rodilla, no puedo lanzarme a hacer una operación de corazón, porque no es mi especialidad. Soy médico, pero, y algo pasé de eso, pero no es mi especialidad. Eso se lo dejo a otro, que es el que sabe de eso, y el que lo estudia, el que lo hace en el día a día, y el que lo aborda de manera seria, responsable, ¿no? Y ser serio y responsable en este ámbito también es conocer las limitaciones, esto es lo último que le digo, y ser capaz de advertir a los otros respecto a las limitaciones, porque toca un último punto que me parece que es el central, que es el de la ética, desde la disciplina y en el contexto judicial sobre todo, ¿no? Que determina la vida de las personas. Bien, yo creo que lo vamos a dejar aquí. El diplomado que se les propone es un diplomado con extraordinarios profesores. Hemos tenido muy buenas experiencias en todos estos años y es un lugar y un espacio para profundizar en todas estas temáticas
y otras. Voy a dar paso entonces a quien va a moderar por parte de ADIPA, porque no estoy claro si soy yo quien puede dar las palabras o prefieren ir viéndolo desde ahí. Vamos con la parte de las preguntas. Se pueden hacer entre 3 a 5 preguntas. En total, no por persona, ¿no? Sí, en total. Estamos bien de tiempo. Bueno, nos quedan Grecia, 10 minutos. sí, por eso deja un tiempo más al final. ¿Voy dando la palabra yo o la va dando usted? Va dando la palabra a usted. Hola, Ya está Giselle. Ajá, lista para la pregunta. Vale, hola, buenas noches. buenas noches. Bueno, yo la verdad de las cosas no soy psicóloga, yo sí trabajo dentro del área jurídica, soy abogada. Y dentro de los informes psicológicos que he visto, me ha llamado la atención y en realidad va centrada eso en mi pregunta. Recuerdo en un informe pericial psicológico que el psicólogo o la psicóloga en el caso indica que tuvo acceso a documentación donde se veía que la persona no tenía consumo de drogas. Ya era una causa más o menos complicada donde estaban solicitando relación directa y regular y uno de los motivos de la madre como para no acceder a la amplitud de la relación directa y regular que solicitaba el padre era precisamente este tema de consumo de drogas. Entonces, mi duda va porque, en definitiva, si bien es cierto, la psicóloga indica en su informe que tuvo acceso o que vio un examen de orina, ¿ya? Sin embargo, no acompaña este resultado ni acompaña la documentación que respalde el hecho de que ella haya tenido acceso. Entonces, mi duda va relativa a si en los informes psicológicos es necesario, por ejemplo, si se tiene a la vista este tipo de información, acompañarla como parte integral del informe, como lo hacen, por ejemplo, los peritos sociales cuando elaboran sus informes socioeconómicos, por ejemplo, que ellos acompañan toda la documentación que tienen a la vista, o basta solamente con la declaración del psicólogo que evalúa, que dice que no hay consumo porque vio un test de drogas de hace 3 días. No sé si es muy Vale. larga la pregunta. Sí, no, yo voy a tratar de ir dándole una forma, Giselle, si usted me lo Ujú. permite, que sea también aplicable a no Sí. solamente, o sea, de casos particulares es imposible abordarlo y responder respecto de ello, y hago esta aclaración de entrada porque tendríamos que conocer todos los elementos para hacer un análisis serio, digamos, y eso podría tomarnos horas. Pero Ujú. sí, a propósito de lo que ustedes van trayendo, quizás trazar algunas líneas generales respecto a lo que usted planteó y le agradezco mucho su pregunta. Eh, una primera aclaración quizás sería, y, y le pido que cierre su micrófono, si, Ok, eh, muchas gracias. gracias a usted. Eh, un perito no debiera poner en su informe nada respecto de lo cual él no pueda dar cuenta después en el proceso de interrogatorio y contrainterrogatorio, ¿no? Tampoco cuestiones respecto de las cuales tenga motivo de duda o no esté 100% seguro. En el caso que usted plantea, me parece un poquitito temerario la afirmación de que el sujeto no tiene consumo porque vi un informe que decía que no, porque no necesitamos que sea psicólogo para eso, ¿sí? Lo que corresponde a un psicólogo es determinar mediante técnicas adecuadas, una entrevista con un modelo de entrevista particular, intentar determinar el estado mental del sujeto al momento de los hechos, ¿cierto? Y sí tenemos elementos en el DSM-5, que es este librito de 1000 páginas, ¿cierto? Donde están los trastornos mentales a nivel internacional, o la CIE-11, mejor, de la Organización Mundial de la Salud, eh, a partir de preguntas y de descripción de la conducta, del estado mental, de sus emociones, del intercambio verbal que puede haber tenido,
de la conducta motriz, etcétera, tener algún grado de, de apreciación respecto a la posible conducta del sujeto. Pero me parece que no es la psicología la encargada de señalar el grado de afectación por droga o por alcohol del sujeto al momento del hecho, porque eso está para el perito químico. Sí, lo que uno puede hablar es del estado mental del sujeto al momento del hecho. Ahora, para responderle completamente, o intentar al menos su pregunta, si yo conozco un caso así, o si yo fuera ese perito, yo creo que yo tendría que adjuntar en los anexos de mi informe ese documento al cual yo hago referencia, ¿no? Cuando yo hago un diagnóstico del estado mental del sujeto, yo acompaño la página del DSM-5, la pongo ahí para que todos puedan ver, sin perjuicio que puedan ir a googlearlo y buscarle una fuente que les parezca confiable y oficial, pero también lo pongo ahí para facilitar las cosas, ¿no? También nos podríamos preguntar respecto de los resultados del informe, si usted tiene un test y, y tiene resultados del test, quizás debiera ponerlo, en virtud de la transparencia, también los resultados en un anexo y no solo en sus conclusiones usted decir, a partir de los resultados del test, tal cosa, ¿no? O yo digo, me dio de resultado, el sujeto tuvo tales resultados en el test, sino que me gustaría ver el, el gráfico que se deriva de eso, ¿cierto? Etcétera. O sea, de alguna manera, este trabajo, y lo decíamos al principio, es muy abierto y es muy expuesto. Abierto en términos de la publicidad y expuesto en términos de que el perito tiene que ser capaz, al final del día, de dar razón de sus dichos. Vale decir, de explicar de manera clara, no cerrada, y justificar las apreciaciones y las aseveraciones que está haciendo. Y de ir acompañando al otro para mostrarle cómo llegó a esos razonamientos. Lo vamos a dejar hasta ahí, Giselle, para ir a los compañeros. ¿Vale? Grecia, usted me dice quién estaba primero, porque no soy capaz de ver quién había levantado la mano primero, para ser justo. Sí, profesor. Ya tiene activado el micrófono. Ya puede hacer la pregunta. El siguiente. Pur. Sí, hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Hola. Doctor, quería hacerle una pregunta. Mire, yo trabajo en un programa de la Red Mejor Niñez y trabajo con familias. Tengo una consulta media confusa, tiene que ver con los informes DAMS. Yo lo que entiendo de los informes DAMS es que ellos son también pericias, pero me surge la duda y la consulta porque el otro día también tomé un curso que hablaba de como las entrevistas, ¿ya? El informe DAM en el fondo lo que hace es entrevistar a la persona y lo hace una sola vez y saca conclusiones. Entonces, pero a la vez entiendo que es un peritaje. Entonces, no sé si usted me puede aclarar cómo realmente debería ser o si está bien que sean así o... A ver, Esa es mi duda. vale. Sí, No sé su nombre, mi nombre es Pamela. Pamela. Em, Cuando una intervención o una evaluación es hecha desde alguna institución, uno puede entender cuál es el carácter que tiene. Si está hecha desde un DAM, eso es un peritaje, ¿sí? Lo mismo si está hecho desde el médico legal, es un peritaje de por sí, ¿no? Porque es lo que se hace ahí. Para intervención hay otros programas de la red, ¿sí? Eh, lo que usted me dice, parto aclarando eso, Pamela. No sé si hay otro elemento que... ¿Cómo lo hace a partir de una evaluación? Estoy tratando de recordar lo que usted plantea y que a mí me va generando
cuando el perito hace una entrevista, debiera ocupar un modelo de entrevista y no hacer una entrevista así como abierta, como se le ocurre, sino que ocupar un modelo conocido, que tenga etapas, tipos de preguntas, objetivos, ¿cierto? Preguntas que no hay que hacer, que tenga consentimiento informado, etcétera, etcétera. Que un perito pueda concluir a partir de una entrevista algo, puede ser, dependiendo la duración de la entrevista y dependiendo también de la mayor o menor colaboración o disposición por parte del evaluado a entregar los elementos que se requieren para poder emitir una opinión respecto de un punto en particular. Aquí hay que ser súper claro. Cuando el peritaje no te permite en una, dos o hasta tres sesiones, no te permite concluir algo, el perito sencillamente señala que no puede concluir respecto de eso y punto. Y eso es un muy buen peritaje, porque concluye lo que puede concluir. ¿Sí? No se pasa, no chamulla, no se excede, no especula, ¿cierto? Así que eso, de acuerdo a lo que tomo de... Pasemos a Lindsay para ir apurándonos un poquitito con el tiempo para alcanzar lo más posible. Hola, buenas noches. No sé si me se escucha. Lindsay ¿Se Padilla, escucha? Sí se a escucha. la una. Perfecto. Esto me dice que Ya. mi Bueno, mi conexión pregunta es... era Buenas que noches. en su opinión y experiencia como profesional, lo que nos explicaba referente a la normativa del servicio médico legal que tiene como pericia, si ellos en su conocimiento se rigen y cumplen con la guía normativa actualmente. Porque hace poco me tocó ver una pericia en donde, bueno, si bien se explicaba la metodología que el servicio médico legal utilizaba, era más bien una ausencia de esto, de metodología. No era un peritaje como bien hecho, por decirlo así. Y me gustaría saber, en su opinión, si quién es quien rige eso, que ellos se guíen por la normativa. Vale. Le agradezco su pregunta, Lindsay, y comentario. Además, a ver, toda institución tiene lineamientos técnicos y en todas las instituciones hay gente que las cumple y gente que no las cumple, ¿no? Es parte de la obligación de la institución tenerla y es parte de la obligación de la institución verificar que efectivamente eso se esté desarrollando y tener controles y apoyar esos procesos. Me consta que hoy día el médico legal, a, a partir del Instituto Dr. Carlos Ibar, está haciendo estudios y levantamiento de información, digo me consta porque estoy participando en eso también, respecto del estándar de los peritajes, ¿no? Y creo que eso es algo muy positivo. Por otra parte, y esto es la gracia del sistema, a propósito del tema de hoy, el dispositivo judicial de juzgamiento tiene la particularidad y la gracia de que permite que las partes entren en pugna. Si es que hay una parte, como usted señala, que cree que el perito del médico legal no ocupó la guía normativa, no ocupó procedimientos adecuados o estándares, etcétera, tiene la posibilidad en el contrainterrogatorio de ilustrar al tribunal respecto de la falta de esos estándares, ¿no? Incluso le podría preguntar derechamente al perito, ¿usted se guió por la guía normativa técnico-pericial? Sí, le dice el perito. ¿Y por qué, por ejemplo, no tiene un apartado de metodología? Y el perito tendrá, como decíamos hace un momento, que dar razón de sus dichos, que explicarse, que justificar. Y todo eso a los ojos del tribunal.
que va a estar viendo y diciendo, ah, parece que tiene razón la contraparte cuando le pregunta esto, porque el perito no fue capaz de explicar por qué no tenía metodología. Por tanto, independiente que tenga alguna sintonía con las apreciaciones del perito, no le voy a dar valor y lo voy a poner así en mi informe, porque la sentencia del tribunal, y esa es otra gracia del sistema, se tiene que hacer cargo de toda la prueba rendida. Por tanto, si la va a desechar, tiene que explicar, decir que la va a desechar y dar las razones. Tiene que dar razón fundada de por qué. Lo mismo si la va a considerar. Si va a tomar en consideración lo que hizo un perito, decir que lo toma en consideración por cuáles son las razones que justifica que lo tome en consideración. No solamente lo voy a tomar en consideración. Y además, si alguien cree que un tribunal no ha valorado bien la prueba que se ha rendido, tiene un sistema para elevar un requerimiento a la instancia superior, las Cortes de Apelaciones, o más arriba aún, la Excelentísima Corte Suprema, como recurso para que puedan revisar y hasta anular la sentencia de primera instancia. Por tanto, todos estos elementos del sistema no constituyen otra cosa sino que garantías que permiten que lo que en último término ahí salga como decisión definitiva y final, sin más objeto de recurso, es una decisión que ha pasado por varias etapas, varios filtros, que ha posibilitado que todos aporten, que ha posibilitado que hayan cuestionamientos, pero también que hayan respuestas abiertas a esos cuestionamientos, y por tanto es un sistema que permite todo aquello, ¿no? No veo más manos levantadas, son las 9:12, yo creo que estamos un poquitito en la hora, salvo que alguien me diga lo contrario. Estamos un poquito pasados, sí, de la hora. Vamos a Ujú. hacer el sorteo. Falta hacer el sorteo y les acabo de pasar el link para que puedan meterse para el certificado. Entonces, vamos a terminar. Queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Francisco Maffioletti por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy.